En la esfera internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una jornada de aislamiento de las fuerzas milicianas durante el fin de semana. Esto como respuesta al envío de buques por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe. Hay que recordar que a inicios de esta semana, Maduro ordenó el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país, luego de que Estados Unidos aumentara a $50 millones la recompensa por la información que lleve a su captura. En tanto que Rusia y China expresaron su solidaridad, como era de esperarse, con Venezuela en su esfuerzo por proteger la soberanía del país. El titular del Ministerio de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, confirmó su intención de fortalecer la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela. Por su parte, el portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, rechazó la injerencia y acciones de Estados Unidos en los asuntos internos del país sudamericano. Además, exigió al gobierno de Trump dejar de violar la soberanía de Venezuela. Para saber más del tema, saludamos esta noche a Joel Peña, internacionalista y profesor de la máxima casa de estudios. Profesor Peña, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Muchas gracias, Joel. La pregunta que se hace en diferentes sectores es, ¿está próxima la captura de Nicolás Maduro, Joel? Pues mira, en realidad es muy poco probable que esto ocurra porque independientemente de lo que suceda, recordemos que es un jefe de Estado y por lo tanto goza de inmunidad. En ese sentido, mientras no salga de su territorio, pues también disminuye considerablemente la posibilidad de que sea capturado, sobre todo porque sabemos que tiene prácticamente cooptado a todo el gobierno al interior de su país. En ese sentido, lo que aquí se deja ver es que la relación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y Nicolás Maduro, pues atraviesa uno de sus momentos más tensos, diría yo, en las últimas 2 décadas. ¿Por qué? Porque Washington, por un lado, mantiene su política de no reconocimiento de la legitimidad de Maduro, sobre todo tras las elecciones de 2024, donde claramente pues, no resultó ganador. Además, pues ha reforzado la presión internacional al reconocer al presidente electo Edmundo González, ha intensificado la estrategia de presión máxima con sanciones muy severas, el decomiso de bienes, de dinero, la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, el incremento de la recompensa por la captura de Maduro y de sus principales colaboradores. Entonces, por eso es que todo esto se enmarca, Héctor, en una estrategia del gobierno del presidente Donald Trump, en el cual pues él continúa actuando para tener mayores votos durante las elecciones intermedias. Recordemos que el único tema en el cual el presidente Donald Trump se ha mantenido con cierto nivel de popularidad es el control migratorio y el control del tráfico de drogas, obviamente en este último caso vinculado con el gobierno de Venezuela. ¿Qué hay sobre las revelaciones de los últimos días por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el enriquecimiento brutal de Nicolás Maduro en dólares, Joel? Pues la verdad se desconoce a ciencia cierta, pero lo importante es que se trata de un discurso al final de cuentas mediático, que sea real o no, Héctor, pues genera presión internacional. Además, pues se reveló en noticias de Estados Unidos la firma de esta orden ejecutiva clasificada al Pentágono para emplear la fuerza militar contra ciertos cárteles latinoamericanos, desde luego el cártel de los Soles, al Sí. cual pertenece Maduro, según el gobierno estadounidense, y por eso es que se ha confirmado el despliegue de diferentes tropas, de grupos anfibios, de los destructores estadounidenses muy cerca de Venezuela, aviones de patrulla, un submarino de ataque. Es decir, ha habido diferentes noticias que lo único que demuestran es que hay una intención, al menos verbal o retórica, del gobierno de Estados Unidos de hacer frente a los cárteles, Sí. en este caso muy particular del presidente Maduro, insisto, de cara a unas elecciones intermedias donde sabemos que por tradición quien resulta, digamos, perdedor es el partido en el gobierno, en este caso el Partido Republicano. De acuerdo. En relación a la fuerza militar que ha ordenado el gobierno del presidente Trump, Joel, se habla de 4.000 marines, aviones de combate, submarinos, incluido un submarino nuclear. Este despliegue militar, por cierto, se dice, es uno de los mayores en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, de ese tamaño, ¿eh? Sí, y esto es muy coincidente no solo con lo que Donald Trump, digamos, señala en redes sociales o en discursos, sino que incluso la portavoz
de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró que Estados Unidos está dispuesto a utilizar todo su poder para frenar al narcotráfico. Obviamente una afirmación que encendió las alarmas no solo en Venezuela, desde luego que en México y en prácticamente toda la región, precisamente porque hace alusión a la posibilidad de que Washington esté preparando operaciones militares directas. Este escenario de despliegue militar, Héctor, que tú muy bien has descrito, pues se vincula precisamente con esta prioridad interna del gobierno de luchar contra el narcotráfico, Sí. sobre todo contra la crisis del fentanilo, porque se está presentando como un asunto de seguridad nacional, al igual que el comercio y la migración, que digamos es el paraguas que justifica el que Donald Trump esté tomando acciones unilaterales, muchas de ellas incluso violatorias Sí. del derecho internacional. ¿Ves entonces, Joel, lejos una intervención estadounidense para derrocar el régimen de Maduro en las próximas semanas? Yo lo veo muy lejano, Héctor. Yo creo que la estrategia combina, digamos, esta narrativa electoral de mano dura Bien, con medidas de política exterior que, aunque podrían ser legales, son diplomáticamente controvertidas, de pero acuerdo. refuerzan su posición frente a su base electoral. Y también un problema muy importante que me gustaría destacar es la fragmentación regional, porque mientras países como México, Colombia, Brasil condenan abiertamente el despliegue naval estadounidense, haciendo énfasis en principios de política exterior como la no intervención o como la violación de la soberanía de los estados, hay países en contraste como Ecuador, República Dominicana y Paraguay, este último incluso respaldando la postura de Washington sobre el cártel de los soles como organización terrorista, que aplauden este tipo de estrategias, obviamente de cara pues a mantener una relación estrecha con el gobierno del presidente Donald Trump. Por último, nuestra parte, Joel, en relación al tablero internacional, al movimiento de las piezas del ajedrez internacional, esta presión que está ejerciendo el gobierno de Donald Trump hacia Venezuela, ¿cómo puede repercutir en México? Bueno, después de Estados Unidos de México, hacia el sur del continente y también reflejado hacia Europa y Asia. Pues mira, yo te diría que al menos en nuestra esfera más cercana, es decir, en nuestra región, el riesgo de incidentes militares, tanto navales como en espacio aéreo, pues incrementa la inestabilidad hemisférica e incluso podría provocar desplazamientos masivos de población, Ujú, algo que en Venezuela pues ya es muy característico, el éxodo venezolano. claro. La confrontación obviamente agudiza la polarización política en América Latina y desde luego el uso de la fuerza contra actores estatales vinculados al narcotráfico, pues sienta un precedente muy complejo. ¿Por qué? Porque eleva un problema criminal a un nivel de seguridad internacional que puede abrir la puerta a futuras intervenciones en otros contextos, como de hecho se ha visto incluso en Medio Oriente, por mencionar, digamos, el caso más paradigmático y que mejor ejemplifica esta situación. Sí, llama la atención, 4.5 millones de milicianos en Venezuela llamados a estar alerta. Suena un mundo, ¿no, Joel? Por supuesto, pero esto responde a un despliegue militar estadounidense que, si bien En está proporción. orientado más a la creación, a la coerción estratégica y a la presión sostenida sobre el régimen, pues no deja de encender las alarmas y obviamente el presidente Nicolás Maduro también trata de ganar, digamos, popularidad Claro, claro. haciéndole frente a este tipo de medidas, ¿no? Pues estas noches no duermen en Venezuela, Joel. Definitivamente es un tema muy complicado. América Latina enfrenta el reto de mantener la estabilidad regional, gestionar las crecientes oleadas migratorias, preservar los espacios de diálogo multilateral. Entonces, todo ello en medio de un clima de creciente incertidumbre que nos afecta a todas y a todos desde muchas aristas, estimado Héctor. De acuerdo. Joel Peña, muchas gracias, profesor. Un gusto como siempre y un saludo a toda la audiencia de Heraldo Televisión.